¿Funcionamiento? ¿No? Bueno, entonces comenzamos, por favor, con capítulo 7. Sí, profe, un momento. Gracias. Adelante, por favor, chicos. Ahí estamos. Ya lo vamos viendo. Ya lo vemos, querido. Bueno, ¿pueden presentar a Alberto, por favor? Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi compañero Alberto y yo vamos a presentar acerca de qué son las preferencias reveladas. Primero, tengamos presente que es posible emplear la información de las preferencias del consumidor y la restricción presupuestaria para averiguar la demanda. No, nos abandona. No, se le fue el internet. Ok. Bueno, a él le toca esa primera parte. A ver, permítame, no sé si me mandó un mensaje o algo. A ver, permítame. Que te mande la presentación y si es que no puede, o si tú la tienes, pues tú preséntala. Vale, dice que, bueno, que si lo esperamos un momento. Bueno. Mientras yo voy a presentarla. Yo creo que se la puedo presentar, a ver. Nada más. Que era acá. Y presentamos aquí. Vale, creo que ahí está. Lo podemos ver perfectamente, querido. Esperemos a que sea un Alberto, porque esta es su parte. Además, dice, esa es su parte. A ver, si quieres, ahí yo le entro al quite un poco. Ok. Lo que estamos tratando de establecer en la preferencia relevada, ¿vale? Es la estructura de preferencias cuando ya tomamos la decisión como consumidores, ¿vale? Entonces, se inicia precisamente asumiendo, ¿vale? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando tenemos dos cestas de bienes y queremos hacer la comparación, ¿vale? O si es una compra asequible o no, ¿vale? En esta restricción presupuestaria, ¿vale? Entonces, recuerden que lo que estábamos viendo es que en este caso, la cesta Y1, Y2 es una compra asequible, como ya hemos visto en otro momento. Es decir, es un conjunto donde el consumidor puede comprarla si hubiera querido, incluso le hubiese sobrado dinero. Pero X1 y X2 vamos a asumir que es la cesta óptima, dado que debe ser mejor que ninguna otra de las que el consumidor podría adquirir, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos diciendo que X1 y X2 pues es mejor que Y1 y que Y2, ¿vale? La idea es que todas las cestas que se encuentran por debajo de la recta presupuestarias y que no son la demandada, ¿vale? Son asequibles, pero no son deseables, ¿vale? Podrían haberse comprado con el presupuesto deseado, pero
la que se ha comprado, que es la que está sobre la recta, es la mejor. Entonces, lo que estamos diciendo es que esto se puede traducir en un análisis algebraico a partir de estructurar las cestas que están dentro de la recta presupuestaria y que satisfacen la misma recta presupuestaria. No sé si más adelante tiene algo más, querido Marcos. Sí, lo del algebra. Ya regresé, profe. Venga, Es que se me fue el internet. no te preocupes. Bueno, entonces, como le decía la profesora, matemáticamente, teóricamente, podemos ver que las cestas bajo la recta presupuestaria cumplen la desigualdad que vemos en pantalla y la cesta elegida cumple la igualdad que también vemos en pantalla. Siguiente, por favor. Cuando juntamos ambas, podemos ver que la recta presupuestaria y la expresión elegida obtenemos esta expresión, bueno, esta desigualdad, y sabemos que si satisface la desigualdad, entonces el consumidor revela directamente sus preferencias. Es decir, esta es la explicación matemática de lo que vimos en el gráfico anterior. Siguiente. De esa forma se realiza el principio de preferencia revelada de manera formal, que nos dice justo lo que sea la cesta X, la cesta elegida cuando los precios son P y sea la cesta Y, otra cesta tal que P1, X1 más P2, Y2 satisface la desigualdad que ya hemos visto. Entonces el consumidor revela directamente que prefiere esa cesta óptima sobre la otra. Tenemos que tener presente que el principio de la referencia revelada respeta el axioma de la transitividad. Cuando esto sucede, entonces el consumidor revela indirectamente sus preferencias. Una forma de comprender esto es como se observa en la imagen, y la interpretación sería que si tenemos la cesta A que se prefiere sobre la B y la B que se prefiere sobre la C, entonces nuestro consumidor nos dice de manera indirecta que prefiere A sobre C. Siguiente, por favor. Recuperación de las preferencias. En este análisis o observación de las preferencias de nuestro consumidor, tenemos que tener presente que entre más elecciones del consumidor se observen, mejor se conocerán sus preferencias. La información sobre las preferencias puede ser importante en la decisión de políticas económicas, ya que nos dice, pues, como hemos visto en otras ocasiones, qué es lo que el consumidor demanda. Y bueno, como lo vemos en la imagen, esa sería la explicación de lo que hemos dicho, bueno, lo gráfico de lo que hemos dicho. Y también así como nos revela que hay una cesta óptima que prefiere sobre otra, pues entonces surge el concepto de cestas peores, que en este caso son aquellas cuyo precio es inferior a la X y por tanto se prefiere a X. Siguiente, por favor. En este capítulo se abordan dos axiomas para conocer la preferencia revelada. Uno es el axioma débil y el otro es el axioma fuerte, que abordaremos más adelante. El axioma débil de la preferencia revelada nos dice que si un consumidor revela directamente que prefiere la cesta X a la Y y las dos cestas no son iguales, no puede ocurrir que revele indirectamente que se prefiere a la Y sobre la X. Si eso sucediera, sería una violación del axioma débil de la preferencia relevada. Esta violación se puede ver en el gráfico de la izquierda. Siguiente, por favor. Aquí vemos el cumplimiento del axioma débil de la preferencia relevada, ya que es lógico que se prefiere a la X sobre la Y y no es posible que se prefiera a la Y sobre la X. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a explicar cómo se verifican ambos axiomas. Primero vamos con el axioma débil. Es importante comprender que el axioma débil es una condición que debe satisfacer al consumidor que siempre elija las mejores cosas que están a su alcance. Puede utilizarse para comprobar si un determinado consumidor o una entidad económica que queremos representar como un consumidor es o no compatible con nuestro modelo económico. Supongamos que observamos varias selecciones de cestas de bienes de diferentes precios, sea PDT1, PDT2, la observación décima de los precios, y XT1, XDT2, la observación décima de las selecciones. Con estos datos
podemos calcular cuánto le costaría al consumidor la adquisición de cada cesta de bienes a cada uno de los diferentes conjuntos de precios. Por ejemplo, la cifra de la fila 3, o sea, ya aquí la tabla de aquí abajo, y la columna 1 mide la cantidad de dinero que tendría que gastar el consumidor para adquirir la primera cesta de bienes si el conjunto de precios fuera el tercero. Desde el punto de vista matemático, ponemos un asterisco en la cifra de la fila S y la columna T si esta es menor a la que se encuentra en la fila S y la columna T. Las cifras de cada fila miden lo que habría gastado si hubiera comprado una cesta distinta. Por ejemplo, vemos que el consumidor revela que prefiere la cesta 3 a la 1. Observando si la cifra de la fila 3 y la columna 1 es menor que la cifra de la fila 3 y la columna 3. En este caso concreto, cuando el consumidor compró la cesta 3, también era alcanzable la 1, lo que significa que revela que prefiere la 3 a la 1, y por lo tanto ponemos un asterisco en la fila 3 de la columna 1 del cuadro. Como se había dicho, también existe el axioma fuerte de la preferencia revelada, el cual nos dice que si un consumidor revela directa o indirectamente que prefiere la cesta X sobre la Y, y Y es diferente de X, no puede revelar ni directa ni indirectamente que prefiere Y a X. Digamos que es una ampliación o una extensión del axioma débil, pero es de gran importancia para lo que haremos en un futuro. Eso es así porque si fuera al revés, entonces sería una contradicción. Eso no puede suceder, ¿verdad? Continúa, por favor. Bueno, ¿cómo verificar el axioma fuerte de la preferencia revelada? Consideremos una tabla como la imagen. Tiene un asterisco en la fila T y la columna S si el consumidor revela directamente que prefiere la observación T a la S. ¿Cómo podemos utilizarla para verificar este axioma? A continuación, observamos sistemáticamente cada uno de los datos del cuadro y vemos si hay alguna cadena de observaciones en las que el consumidor revela indirectamente que prefiere otras cestas a la considerada. Los asteriscos indican preferencias reveladas directamente, y el consumidor revela directamente que prefiere la cesta 1 a la 2, ya que hay un asterisco en la fila 1 y la columna 2. De igual forma, prefiere la 2 a la 3, ya que hay un asterisco en la fila 2 y la columna 3. Por lo tanto, el consumidor revela indirectamente que prefiere la cesta 1 a la 3, por lo que indica colocando un asterisco entre paréntesis en la fila 1 y la columna 3. En general, si tenemos muchas observaciones, tendremos que buscar cadenas de longitud arbitrarias para ver si el consumidor revela indirectamente que prefiere una observación a otra. Existen sencillos programas de ordenador que permiten calcular una relación de preferencias reveladas indirectamente a partir del cuadro que describe la relación de preferencias reveladas directamente. Una vez realizado este cálculo, podemos verificar fácilmente el axioma fuerte de la preferencia revelada. Basta ver si existe una situación en la que haya un asterisco en TS y en ST. En caso afirmativo, hemos encontrado una situación en la que el consumidor revela, directa o indirectamente, que prefiere la observación T a la S. Al mismo tiempo, revela que prefiere la S a la T. En cambio, si el caso es negativo, sabemos que las observaciones que hemos realizado son compatibles con la teoría económica del consumidor. Y estas observaciones podría hacerlas un consumidor optimizador que tuviera preferencias de buen comportamiento. Chicos y chicas, no estoy viendo, ¿están poniendo atención? Porque el tema no es sencillo, ¿eh? Aquí sus compañeros están haciendo un gran esfuerzo, ¿vale? Yo no veo comentarios en el chat, están en otra cosa. Bueno, adelante, querido Marcos. Gracias. Bueno, los números índices. Supongamos que examinamos las cestas de consumo de un individuo en dos periodos diferentes y que queremos ver cómo ha variado el consumo de un periodo a otro, sea B un periodo base y T algún otro periodo. ¿En qué diferencia el consumo del periodo base? Supongamos que en el periodo T los precios son P de T1, P de T2 y el consumidor elige X de T1, X de T2, mientras que en el periodo base los precios son P de B1, P de B2. Y la elección del consumidor es X de B1, X de B2. Cabría preguntarse cómo ha variado el consumo medio, y para eso tenemos lo siguiente. Supongamos que W1 y W2 son pesos que entran en el cálculo. Pues bien, la ecuación queda tal que así. Es una división sencilla y lo único que cambia son los precios o los pesos que el consumidor elige.
Si IQ es mayor que 1, podemos decir que el consumo medio ha aumentado entre B y T, y si es menor que 1, podemos decir que el consumo medio ha disminuido. Y ahora, ¿qué pesos debemos usar y cómo saber usarlos? Si utilizamos como pesos los precios del periodo B, el índice que obtenemos se denomina el índice de Laspers. Y si utilizamos los precios del periodo T, el índice que obtenemos se denomina el índice de Paschen. Lo natural es elegir los precios de los bienes en cuestión, ya que miden en cierto sentido su importancia relativa. Pero en este caso tenemos dos conjuntos de precios. ¿Cuál debemos utilizar? Y llegamos a esto. Si sustituimos los pesos, por los precios del periodo T, vemos que el índice de cantidades de Paschen se obtiene mediante esta fórmula. Las Ws se cambian por los pesos de PDT. Y lo mismo va a pasar con Laspers. Ya que si sustituimos por los precios del periodo B, vemos que el índice de cantidades de Laspers se obtiene mediante esta fórmula. La W se sigue cambiando igual y lo único que cambia son los pesos que utilizamos, ya sea en el periodo base o en el periodo T. Supongamos que tenemos una situación en la que el índice de Paschen es mayor que 1. Por eso tenemos una ecuación así. Y la preferencia revelada nos da la respuesta. Ya que las conclusiones que podemos extraer sobre el bienestar del consumidor en el periodo T, en comparación con la situación que tenía en el periodo B, es esta. Y vas a expresar la desigualdad anterior de la siguiente forma equivalente. Lo único que hacemos aquí es, hagan de cuenta que el denominador de la inecuación anterior se pasa del otro lado y es lo único que hacemos. ¿Qué ocurre con...? no, perdón, esto todavía no. Ahora, ¿qué ocurre si el índice de Paschen es menor que 1? Y en este caso tenemos la misma desigualdad, solo que cambia el símbolo, y es todo. Ya que nos dice que cuando el consumidor eligió la cesta X de T1, X de T2, la X de B de 1, X de B de 2 no era alcanzable, pero no nos dice nada sobre la ordenación de las cestas. El mero hecho de que una cosa cueste más de lo que podemos pagar no significa que la prefiramos a la que estamos consumiendo ahora. Y ahora sí, ¿qué ocurre con el índice de Laspers? Funciona de manera muy similar. Primero supongamos que es menor que 1. Nos dice que el consumidor revela que prefiere la cesta X de B1, X de B2 a la X de T1, X de T2. Y por lo tanto, el consumidor disfruta de un mayor bienestar en el periodo B que en T. Y la desigualdad implica esto. En la preferencia revelada está como cambiada, digamos, ya que aparte de que se cambia el símbolo, es el numerador el que se pasa del otro lado. Finalmente tenemos los índices de precios. Los índices de precios funcionan de manera muy parecida, ya que en general son medias ponderadas de los precios, y en este caso, para calcular las medias es natural elegir en pasos las cantidades, y obtendremos dos índices diferentes, dependiendo de los precios que elijamos. Y aquí pues es lo mismo, solo que en el caso anterior eran los pesos, y en este caso ahora son los precios. La W se sustituye por X de T o X de B. Y si elegimos las cantidades del periodo T, obtendremos el índice de precios de Paschen. Y si elegimos las cantidades del periodo base, obtendremos el índice de precios de Laspers. Y como pueden ver, es exactamente lo mismo que en el anterior, solo que la W se cambia esta vez por los precios. X de B, X de B, X de B y aquí X de X de. Y tenemos un índice de variación. Definamos un nuevo índice de variación del gasto de la forma siguiente. El análisis implica que si el índice de precios de Paschen es mayor que el del gasto, el consumidor debe disfrutar de un mayor bienestar en B que en T. Este resultado es bastante intuitivo, ya que después de todo, si los precios aumentan más que la renta entre el año B y T, cabe esperar que tienda a empeorar el bienestar del consumidor. Y supongamos que se nos dice que el índice de precios de Paschen es mayor que M, lo que significa que tenemos las dos divisiones anteriores, que son estas dos, las tenemos en una inecuación, tal que así, teniendo como preferencia los precios en T, o sea el de Paschen. Y simplificando las expresiones, tenemos esta inecuación chiquita. Aquí lo que pasa es que los precios en el periodo base pasan a ser mayores a los precios a la preferencia revelada en los precios con T. Es la diferencia. Y eso sería todo. Con esto acabamos. Gracias. ¡Wow! Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Vale?
Yo sé que era difícil, que era un tema extenso, lo hicieron muy bien, buena síntesis, ¿vale? Muy bien. Espero que lo hayan leído porque van a venir preguntas en el examen de ese capítulo, así que por favor chéquenlo, ¿vale? Especialmente que, digamos, preguntas como ¿qué es la preferencia revelada o para qué nos ayuda? Relevada, perdón. Y ¿cuál es la diferencia entre los índices? ¿Vale? Bueno, ok, muchas gracias, chicos. Vamos ahora de una vez, dado que esto fue súper rápido, vámonos al capítulo 8, porque a partir del capítulo 8 yo ya puedo empezar a hacer un ejercicio con ustedes sobre los cambios en los óptimos. Por favor, chicos y chicas del capítulo 8. Eso, muy bien. Probablemente les voy a interrumpir en algún punto, ¿vale? Porque necesito hacer algunos apuntes para hacer un ejemplo, pero vamos a continuarle, ¿vale? Yo les digo en qué punto, ustedes adelante. Y acuérdense que tienen que subir sus presentaciones a Moodle, ¿ok? Por favor, y no los veo interactuar tanto hoy. ¿Están cansados, cansadas? ¿Se están durmiendo, acaso? En el chat, recuerden que yo voy revisando sus comentarios y las voy tomando como si fueran participaciones. Y además yo voy viendo quién está interactuando con la presentación. El esfuerzo de sus compañeras y compañeros siempre es importante mantenerlos, porque hasta ustedes saben, ya casi todos han expuesto que no es sencillo sintetizar un tema, ¿vale? Ok. Adelante, por favor, chicas, chicos. Bueno, nosotros vamos, el equipo está conformado por Jonathan, por Xiomara, por Víctor y por mí, Diana. Vamos a presentar el capítulo 8, que es la ecuación de Slowski. Bueno, principalmente en este capítulo se analiza la respuesta del consumidor en cuanto a la elección cuando varía el precio de alguno de los bienes. Ahora bien, cuando existe una variación en el precio, suceden dos efectos, que es el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución nos dice que la variación de la demanda es causada por una variación en el intercambio de los bienes. Y el efecto renta nos dice que es la variación de la demanda por un aumento en el poder adquisitivo. El efecto total está compuesto por la sumatoria de estos dos, es decir, el efecto sustitución y el efecto renta. Ahora, dicho de otra forma, lo que se hará es dejar los precios relativos que varíen y ajustar la renta para tener el poder adquisitivo constante. Y posterior hacer lo contrario, es decir, dejar los precios relativos constantes y el precio adquisitivo se va a ajustar. Ahora, para graficar la variación de los precios se producen dos movimientos, que es el pivote y el desplazamiento. El pivote es la referencia al movimiento donde la pendiente de la recta cambia, pero el poder adquisitivo se mantiene constante. Y el desplazamiento es donde la pendiente de la recta se desplaza y es constante, pero el poder adquisitivo varía. Es decir, de manera gráfica podemos ver que la recta original es la recta de color morado y lo que va a hacer es pivotar, es decir, dar un giro, y ahora va a ser la recta rosa. Y ya después el desplazamiento se va a originar hacia la derecha y hacia arriba, siendo esta ahora el desplazamiento y esta será ahora la recta final. La recta que pivota incluye la cesta inicial y lo que queremos es que sea alcanzable. Entonces lo que se hará va a ser un ajuste en la renta y entrará el efecto sustitución. Bien, el efecto sustitución lo que busca es que la cesta anterior logre ser alcanzable luego de la variación de los precios. Para esto se debe hacer un ajuste en la renta. Tenemos dos ecuaciones. La primera, que representa la recta del bien X cuando ya está incluida la variación, es decir, la que está aquí arriba. Y tenemos la renta inicial, que es la que está aquí abajo. Cuando se restan estas, obtenemos la variación de M, que es la variación de las rentas, que es igual a X1 por la variación de los precios.
Y pues la ecuación de aquí, que es la variación de m, lo que nos dice es que lo que busca es que sea alcanzable la cesta anterior. Y representa la fórmula para la recta presupuestaria pivotada. Ahora bien, tenemos 4 puntos. El primero, que cuando aumenta el precio, entonces tenemos que aumentar la renta para que la cesta anterior sea alcanzable. Cuando el precio del bien 1 baja, entonces tenemos que hacer un ajuste en la renta, y esta será negativa. Ahora bien, cuando el precio disminuye, entonces aumentará el poder adquisitivo y se reducirá la renta para poder mantenerla constante. Y cuando el precio aumenta, entonces disminuirá el poder adquisitivo y la variación de la renta para mantenerlo constante debe ser positiva. Ahora, la ecuación que está en la parte de abajo de color amarillo representa la ecuación del efecto sustitución, que nos dice que es la variación del bien 1 cuando cambia el precio del bien y la renta es la que varía. Es decir, que lo que está en esta parte son las variaciones y esto sería menos la inicial, sin ninguna variación. Ahora, tenemos el efecto renta, que es la variación de la demanda que experimenta el bien 1 cuando variamos la renta y cuando el precio modificado se mantiene fijo. Esto ocurre y hay de dos: o aumenta o disminuye la demanda, esto dependiendo del bien que se esté tratando, ya sea un bien normal o un bien inferior. Al modificarse el precio del bien, el poder adquisitivo inmediatamente se modifica, por lo que cuando el precio disminuye, entonces el poder adquisitivo aumenta, donde el consumidor puede obtener más bienes. Y si ocurre lo contrario, que digamos el precio aumenta, entonces el poder adquisitivo va a disminuir, donde el consumidor puede adquirir menos bienes, pues su renta ya no es suficiente. Ahora, aquí hay un ejemplo. El ejemplo es el del libro, donde dice que para obtener para obtener el efecto sustitución y el efecto renta, se va a hacer uso de la ecuación de la demanda. En este caso, la ecuación de demanda es 10 más m entre 10 por el precio 1. La renta es 120, el precio inicial es 1 y la variación del precio va a cambiar, es decir, va a disminuir a 0.80. Entonces, como el precio va a disminuir, entonces el poder adquisitivo va a ser mayor. La cantidad consumida inicialmente va a ser, sustituyendo los valores en la ecuación, va a ser de 22. Y la cantidad consumida después de la variación del precio, aquí va a ser de 25. Esto nos quiere decir que entonces el consumo aumentará en 3 unidades. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la variación de la renta para que el bien con la variación alcance la misma cesta. Es decir, vamos a ocupar esta fórmula que estaba en el efecto sustitución, donde vamos a obtener la cantidad consumida inicialmente por la variación de los precios. Esto nos da una variación de la renta de menos 4.4. Y esto lo que nos dice es que se busca que el consumo de unidades sea constante. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es que la renta equivalente del bien adquisitivo se obtendrá de esta manera. M', que es igual a la renta inicial menos la variación de las rentas. Entonces será 120 menos la variación de las rentas, que nos salió menos 4.4, nos dará una renta equivalente de 115.6. Y esto nos dice que la cantidad se mantiene constante para el poder adquisitivo. Ahora, las unidades consumidas con la reducción del precio estarán dadas por esta, que será la ecuación de la demanda con la renta equivalente y el precio modificado. Y obtenemos una variación un resultado de 24.45. Ahora, ¿qué nos quiere decir estos 24.45? Que de los 22 que obtuvimos inicialmente, ha habido un incremento de 2.45 unidades. Entonces, ¿qué decimos? Que las 2.45 unidades de esas 3 unidades que obtuvimos al principio, entonces corresponden al efecto sustitución.
que si lo tomamos en esta parte, entonces sí hace sentido que se resta la variación menos el original y tenemos 2.45. Y ahora para la renta ocurre lo mismo. Vamos a restar la cantidad consumida después de la variación menos el efecto sustitución y obtenemos los 0.55 que son parte del efecto renta. En total, el efecto total es igual a la sumatoria de estos y nos da las 3 unidades consumidas. ¿Qué pasó, chicas? Ah, ahí van, ahí van. El signo de efecto sustitución, como hemos visto antes con mi compañera Diana, puede ser positivo o negativo dependiendo que el bien sea normal o inferior. Ahora, si baja el precio de un bien, como ocurrió en la figura anterior que mi compañera Diana presentó, la variación de la demanda provocada por el efecto de sustitución no debe ser negativa. Es decir, si el P1 es mayor que P', debemos tener que X1 es por el precio primo por M1 es mayor o igual que X1 por el precio y M. Por lo tanto, que la variación de X es igual o mayor que 0. El efecto de sustitución siempre actúa en sentido contrario a la variación del precio. Decimos que es negativo, ya que la variación de la demanda provocada por el efecto de sustitución es opuesta a la variación del precio. Si este sube, disminuye la demanda del bien generado por el efecto de sustitución. La variación total de la demanda es la variación de X de la demanda provocada por la variación del precio, manteniendo una constante de la renta, que es la expresión que tenemos por aquí dada. Y como hemos visto antes, esta variación puede dividirse en dos, el efecto sustitución y el efecto renta. Utilizando los símbolos obtenidos antes, tenemos que, ¿le puedes pasar la siguiente, por favor? Tenemos la ecuación llamada identidad de Sluky, que es la imagen que se presenta ahí. Y nos dice que la variación total de la demanda es igual al efecto de sustitución más el efecto renta. Esta identidad es cierta cualesquiera que sean valores de P y P' y M. El primer y cuarto término del segundo miembro se anulan, por lo que el segundo miembro es idéntico al primero. La identidad de Sluky no se limita a la identidad algegráfica. ¿Qué pasó por ahí, chicos, chicas? Perdón, se me fue el internet. No te preocupes, Jonathan. Venga. Me queda en que la identidad de Sluky no se limita a la identidad algebraica, que no es más que una tribalía matemática, sino que se deriva de la interpretación de los dos términos del segundo miembro, es decir, el efecto de sustitución y el efecto renta. En concreto, podemos utilizar lo que sabemos sobre los signos de ambos efectos para averiguar el signo del efecto total. Aunque el efecto de sustitución siempre debe ser negativo, debemos tener el signo contrario al de la variación. El efecto renta puede ser negativo o positivo.
Por lo tanto, el efecto total puede ser positivo o negativo. Sin embargo, cuando el bien es normal, el efecto de sustitución y el efecto renta actúan en el mismo sentido. Por otra parte, si sube el precio es como si disminuyera la renta. Para un bien normal, si se resuelve en una disminución de su demanda, la variación de su demanda provocada por la subida signo, del signo del precio significa en el caso de un bien normal que es la siguiente ecuación. El signo negativo situado debajo de cada término indica que estos son negativos. Dado que estamos analizando una situación en la que sube el precio, la consecuencia es una reducción del poder adquisitivo, lo cual implica, en el caso de un bien normal, un descenso de la demanda. En cambio, cuando el bien es inferior, el efecto renta puede compensar el efecto sustitución. Por la variación total de la demanda provocada por una subida de precio puede ser positiva. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Hay que ponerle atención a los signos del efecto renta. Bueno, primero la definición de efecto renta y efecto sustitución, y luego a los signos, porque lo que estamos intentando medir es que, digamos, teóricamente, digamos, analíticamente ya lo hemos hecho, si es un bien normal o un bien ¿Le inferior, puedes cambiar a la siguiente, por favor? etcétera, etcétera. Pero la idea es entender, ¿sí? Digamos, dadas las medidas específicas de los signos, cómo se comportan estos bienes y cómo lo podemos medir. Adelante, Jonathan. Bueno, como tenemos una provocada por una subida del precio, puede ser positiva. Se trata de un caso en el que la variación de X puede ser un término del segundo miembro, efecto renta, fuera suficientemente grande. La variación total de la demanda podría ser positiva, lo que significaría que una subida del precio podría provocar un aumento de la demanda. Pero la identidad de Slowski muestra en este tipo de efecto patológico solo puede darse cuando los bienes son inferiores. Si son normales, el efecto renta y el efecto sustitución se refuerzan mutuamente, por lo que la variación total de la demanda siempre en el sentido correcto. Bien, acá en las gráficas, un bien Giffen tiene que ser un bien inferior. Un bien inferior no tiene por qué ser un bien Giffen. En efecto renta no solo debe tener un signo incorrecto, sino también ha de ser suficientemente grande para contrarrestar el signo correcto del efecto sustitución. En ambos casos, en el caso A se muestra que es la primera gráfica, se muestra un bien que es suficientemente interior para hacer un caso Giffen, y en la siguiente muestra que es un bien inferior, pero el efecto no es suficiente fuerte como para crear un caso Giffen. Muestra cómo se halla habitualmente el efecto sustitución y el efecto renta mediante un giro y desplazamiento. En ambos casos, el bien 1, por lo tanto el efecto renta es negativo. En la figura que es la A, el efecto renta es suficientemente grande para contrarrestar sus efectos de sustitución y producir un bien Giffen. En la siguiente, el efecto renta es más pequeño, por lo que el bien 1 responde de una forma habitual a la variación de su precio. La siguiente. La siguiente, por favor.
Jonathan, ¿cómo vas? Bien, es que, bueno, no sé si me escuchen, pero le dije a mi compañero que se la podía pasar la siguiente. Por favor, a la siguiente, querida Jenny. Ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos un poquito, La- ¿vale? Vale. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicos y chicas, en la presentación. El resto de la presentación, lo que va de la ley de la demanda, lo seguimos viendo la siguiente sesión. Porque necesito quedarme, vamos a hacer un ejemplo sobre Slosky y luego nos vamos a ir hacia la demanda. ¿Vale? ¿De acuerdo, equipo? Sí, profesora. Vale. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Me interesa mucho que hagamos un ejemplo sobre Slosky y sobre el efecto renta y el efecto sustitución. Ya se supone que deberían poder ver mi blog de notas. ¿Vale? Denme un segundito, por favor. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Ok, bueno, a ver. Déjenme aquí. Ok, a ver. Hasta ahora hemos hecho varios tipos de variaciones, ¿no? Es decir, cuando llegamos al equilibrio nos damos cuenta, a ver, y esa es una de las cosas que ahorita que estaba viendo sus tareas, está quedando, no sé si no quedó clara, pero se las voy a volver a repetir por si no ha quedado completamente clara, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de el equilibrio del consumidor o la decisión del consumidor o la maximización del consumidor, ¿vale? Estamos hablando de cuando el consumidor, digamos, maximiza su utilidad, por eso empezamos a trabajar con las curvas de utilidad primero, porque lo que hay que ver es que el consumidor maximiza su utilidad restringida a el presupuesto que tiene, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es el precio y la cantidad, y lo que primero vimos fue la restricción presupuestaria, que es una línea, y después vimos la curva de indiferencia o la utilidad, que en casos normales es una curva. Y dijimos que maximiza su utilidad cuando consume una cesta Q1, P1 y es su cesta óptima. ¿Por qué? Porque podría alcanzar una cesta más alta, pero no le interesa, porque no le alcanza. Podría alcanzar o tener una cesta más baja, pero pues no obtiene la máxima satisfacción posible, ¿vale? Entonces, esta es una cesta óptima. Cuando yo les pido una cesta óptima, y solamente me presentan que esta es la cesta óptima, eso no es una cesta óptima. Una cesta óptima es un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Siempre tiene que estar, para que sea punto óptimo, tiene que estar reflejada la tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia o la utilidad, ¿vale? 1, 2. Ya que llegamos al óptimo, que sabemos que esta es nuestra curva de utilidad o nuestra restricción presupuestaria, perdón, esta es nuestra cesta óptima. Ahora vamos a ver cuáles son las variaciones y qué se generan con variaciones en el óptimo. Es decir, qué pasa si cambia la renta, qué pasa con los puntos de tangencia, ¿sale? Y o qué pasa cuando cambian los precios. No sé por qué estoy poniendo precios y cantidades si son bienes X1 y X2. ¿Será porque estoy pensando en demanda? Acuérdense, esto es Y y esto es X, esto es Y y esto es X. Ahora sí, ¿vale? Y también en el caso de cuando cambian los precios de los bienes y los servicios.
Esto no me deja, denme un segundito. Vamos, déjame dibujar. Ay, denle un segundito a mi máquina. Que se está, me está generando ahí un problema. Denme un segundito a ver si me deja dibujar. Un segundo. Lo tuve que reiniciar. Y o cuando tenemos cambios en los precios. ¿De acuerdo? Punto óptimo, cambio en el precio de X, punto óptimo, ¿vale? Y obviamente obtuvimos conclusiones. A partir del cambio en la renta obtuvimos curva de Engel, que no se puede dibujar en el mismo gráfico, ¿vale? Porque lo que tenemos acá son dos variables distintas. Tenemos la relación entre la renta y la cantidad demandada, pendiente positiva, si es un bien normal. ¿Sale? En el caso de las variaciones en los precios del bien, lo que obtenemos es la demanda, que precisamente mide la relación entre el precio del bien X y la cantidad demandada del bien X, y sabemos que tiene pendiente negativa, ¿vale? Y por supuesto, la unión geométrica de estos bienes, en este caso, la unión geométrica de los diferentes puntos óptimos cuando cambia el precio, pues es la curva de oferta-precio, y cuando solamente cambia la renta o cambia la renta es la curva de oferta-renta, ¿no? Es decir, ahí hay que tener cuidado con eso, con saber exactamente qué estoy graficando y qué quiero mostrar, porque en este caso no solamente se trata de números en específico, sino estamos hablando de relaciones económicas, y esas relaciones económicas muestran cosas en específico, ¿vale? Bueno, ahora sí, viendo esto, ahora lo que hay que hacer, o lo que nos dice la ecuación de Slosky, es que nosotros podemos medir, ¿vale? Podemos medir Slosky. Nosotros podemos medir estas variaciones en dos efectos, el denominado efecto renta y el efecto sustitución, que los acaban de exponer sus compañeros. El efecto sustitución es la tasa de sustitución o la variación de la sustitución de un bien por el otro cuando cambia el precio de uno de estos. Hay una tasa de sustitución. ¿Qué tanto está variando esa sustitución de ese bien? Y el efecto renta tiene que ver con que, como cambió el precio, por ejemplo, de un bien, ¿qué tanto poder adquisitivo se está incrementando, se está disminuyendo cuando cambia el precio de ese bien? Me vuelvo relativamente más pobre, relativamente más rica cuando se incrementa el precio de un bien, dada una estructura de restricción presupuestaria. Eso es lo que estaríamos viendo. Ahora bien, vamos a ver, digamos, en acción la ecuación de Slosky, que es una manera de medir estos cambios. Supongamos la siguiente utilidad. Supongamos que tenemos una utilidad de que depende de X y Y, que tiene la siguiente forma. ¿Qué tipo de utilidad es esta? Por la forma, ¿qué tipo de utilidad es? Cobb-Douglas. Cobb-Douglas, gracias. Entonces estaríamos viendo que son bienes normales, ¿no? Ya desde aquí, porque está relacionada con la convexidad. Bueno, ahora tenemos una renta del individuo igual a 1,200, ¿vale? El precio del bien X es igual al precio del bien Y, y esto es igual a 4, ¿ok?
Vamos a obtener la demanda del consumidor, las funciones de demanda. Si nos ponemos estrictos, sabemos que necesitamos maximizar la utilidad de XY, que es igual a XY, sujeta a la restricción presupuestaria. PXX más PY, y esto pues va a ser igual a M, ¿vale? O a M minúscula. Ya por ahí lo puse como M minúscula, ¿vale? Esto es... Esta es, digamos, el ejercicio de la maximización de la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Ahora, lo podemos hacer por dos métodos. Lo podemos hacer por un lagrangiano o por las condiciones de primer orden. Vamos a hacer las condiciones de primer orden. Vamos a decir que las condiciones de primer orden son 1, ¿vale? Que la deriva, o sea, que exista tangencia, ¿no? Entonces, para que exista tangencia, la pendiente de la restricción presupuestaria debe ser igual a la relación marginal de sustitución de Y respecto a X, es decir, la utilidad marginal negativa de X sobre la utilidad marginal de Y. Se debe de cumplir este elemento. Y 2, ¿vale? Que debe de estar sujeto a lo que pase con la restricción presupuestaria. ¿Vale? Entonces, si nosotros respetamos esta condición de primer orden, vamos a obtener que la relación de precios PX sobre PY va a ser igual, por ahí lo tenemos, les dije que va a ser igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, ¿no? Es decir, a menos 2XY sobre X cuadrada, ¿vale? Y esto es lo mismo que decir que PX sobre PY es igual a 2Y sobre X, y es lo mismo que decir que PX por X es igual a 2PY por Y. Nótese que no estoy usando los precios que nos han dado, ni tampoco estoy usando la renta, ¿vale? Hasta este punto, ¿ok? Nótese que no lo estoy haciendo, ¿vale? Bueno, solamente estoy igualando o sea, estoy haciendo la tangencia. Una de las condiciones de primer orden es esa tangencia. Ya la obtuve, ¿vale? Okay. Ahora bien, obtenida la tangencia, pues acuérdense que se despeja una de estas variables y se inserta en la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria nos quedaría PX por X más PX por X sobre 2. Esto es igual a M. O lo que nos diría es que la cantidad demandada es igual a 2M sobre 3PX. Para el caso de la cantidad demandada Y, nos diría que 2PY por Y más PY por Y es igual a M. Me estoy saltando pasos, ¿vale? Lo estoy haciendo rápido porque lo que a mí me interesa en este momento es la demanda, ¿ok? Es la demanda, ¿ok? Pero lo hice por medio de condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden son dos. La obtención de la tangencia, que fue lo primero que hicimos, y por supuesto evaluarla en la restricción presupuestaria, que es lo segundo que hicimos. A partir de eso puedes obtener las cantidades de demanda. Si lo haces por el método de Lagrange, lo que sabes es que haces las derivadas y igualas lambda, obtienes una variable, le despejas una, la introduces en la tercera derivada, que viene siendo la restricción presupuestaria, para obtener las demandas. Es un proceso muy similar, aunque los planteamientos difieran, ¿vale? Bueno,
Teniendo las demandas, tú ya puedes evaluarlo, ¿vale? Para cada uno, para estos precios. O sea, tú puedes saber cuál es la demanda. Con esta renta y con estos precios, cuál es la demanda. Pero antes de hacer la evaluación, que es muy rápida y sencilla, quisiera que notaran lo siguiente, ¿vale? Vamos ahora a decir, digamos, que la situación inicial los precios de X va a ser igual al precio de Y y esto va a ser igual a 4. Pero que en una de esas, en la situación final, el precio de X en lugar de ser igual a 4 va a ser igual a 1. Mientras que el precio de Y se mantiene en 4. ¿Vale? Entonces, si lo que pasa es que hubo una reducción en el precio, entonces hay un cambio en la cesta presupuestaria, en la cesta óptima, ¿vale? Hay un cambio. Las demandas se mantienen iguales porque fueron obtenidos con la función, con la restricción de presupuestaria, pero sí que va a haber un cambio en las cestas óptimas porque se reduce el precio, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la situación inicial. Entonces vamos a decir que la cantidad demandada es igual a 2m sobre 3px, ¿vale? Y esto es lo mismo que decir que la demanda inicial va a estar en función de m, que es igual a 1200, px, que es igual a 4, y py, que es igual a 4. Y esto va a ser igual a, ¿cuál es esa demanda? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esa demanda, chicos, chicas? $200. Gracias. 200. Si es 200. ¿Vale? Mientras que la demanda de Y, que va a ser Y inicial, que va a ser Y demandada, que va a estar en función este es igual a Igual a También 100. 200. Ah, no, 100. Sí. A 100. 100, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar la utilidad. Esta situación la vamos a llamar situación inicial, ¿vale? Entonces, esta es la situación inicial, donde tenemos un equilibrio inicial que dependerá de una cesta óptima inicial que es igual a 200,100 y que si evaluamos la utilidad, ¿sí? La utilidad inicial que estará en función de X inicial, Y inicial, pues esto va a ser igual a, y ya ustedes me dicen cuánto es. Es decir, esto va a ser igual a X inicial que está al cuadrado, ¿se acuerdan? Y inicial. Y lo podemos evaluar. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es la utilidad?
¿Cuánto es la utilidad? ¿4 millones? 4 millones. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces ya evaluamos utilidad y ya evaluamos la cesta inicial. Ahora, ¿qué pasa con la situación final? Bueno, pues es muy sencillo. La situación final nos diría que la cantidad demandada, que es igual a 2m sobre 3px, que la vamos a llamar como final, va a ser igual a la cantidad demandada cuando m es igual a 1200, ¿vale? Px es igual a 1 y Py es igual a 4, ¿vale? ¿Cuál es esa demanda final? $800. 800. Gracias. Aquí se incrementó el consumo porque bajó el precio, se trata de un bien normal. Desde aquí ya lo podemos ver, ¿vale? Ahora, perdón, Y demandada, que es igual a M sobre 3 PY, que es igual a Y final, ¿sí? Que es igual a Y demandada, que estará en función de M igual a 1200, Px igual a 1 y Py igual a 4. Eso es igual a 100. 100. 100. ¿Sale? Si evaluamos esta situación final, ¿sí? Pues sabemos que el equilibrio final está en función de la cesta final, ¿no? Que es igual a 800, 100, mientras que la utilidad final va a ser igual a, ¿cuánto sería la utilidad final? $64 millones. Evidentemente la utilidad final es mucho mayor que la inicial porque se disminuyó el precio y por tanto podemos consumir más. Podemos alcanzar una utilidad 8 veces más grande que la pequeña, que la anterior, ¿vale? Bueno, ahora, teniendo estas situaciones marcadas, lo que hay que ver ahora es cuáles son los efectos, digamos, qué es lo que hay, cómo medir estos cambios, cómo obtener efecto sustitución y el efecto renta. Entonces, sabemos que la reducción del precio del bien X pues hace que el consumidor aumente la demanda, ¿vale? Es decir, la variación del precio y de la demanda tienen signos contrarios. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver el efecto sobre X. Es un poco las variaciones que nos dijo su compañero, nada más que sus compañeros nos trajeron las variaciones discretas. Vamos a hacer las variaciones continuas. Si nosotros sacamos la derivada de la cantidad demandada versus el precio, ¿vale? ¿Qué obtenemos? Sabiendo que vamos a sacar la derivada de 2m
3px respecto a px. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo sale esa derivada? ¿Cuánto sale la derivada? Podemos seguir descomponiendo. La derivada de 2/3 de m por px a la menos 1 respecto a px. ¿Cuánto sale eso? Sale menos 2m sobre 3px al cuadrado. Muy bien. Por favor, pon ahí tu participación y tu emoji, querido. ¿Sale? Entonces nos saldría negativa 2/3 de m. Ahí disculpen los números. 2/3 de m sobre px cuadrada. Sale negativa, es decir, es menor a 0. Es decir, la reducción en el precio del bien de X hará que el consumidor aumente la demanda. Es decir, la variación del precio y de la demanda tienen signos contrarios. Si sube el precio, ¿sí?, va a disminuir la demanda, o viceversa. Si baja el precio, va a aumentar la demanda. Es decir, tenemos la derivada parcial de la demanda respecto al precio. Tenemos esta es la pendiente de la curva de demanda. De la curva de demanda. ¿Ok? Que no es más que la derivada, el cambio de la cantidad demandada cuando cambia el precio. Eso es la pendiente de la curva de demanda. A todas luces. Solamente la obtuvimos en este específico caso. ¿Ok? Y además es el efecto del cambio. Ahora, ¿qué pasa con el efecto del cambio en el precio en Y? Entonces, déjenme aquí. Poner efecto en Y. ¿Vale? O sobre Y. Es decir, la derivada parcial de la cantidad demandada respecto al precio de X. ¿Cuánto es eso? Cero. 0. Por ahí, participación doble. 0 porque la demanda de Y no depende del precio de X. Por lo tanto es 0. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, el efecto total es el cambio. Vamos a ver. Lo que queremos medir, ¿vale? O acá tenemos el bien Y, el bien X. Y sabemos que tenemos, supongamos que es este punto. Y1, X1, esa es la situación inicial. ¿Vale? Y lo que sucedió es que el cambio en el precio de X, ¿sí?, fue negativo, es decir, se disminuyó, pues se supone que tenemos mayor opción, ¿no? Y Y se quedó constante. Ahora lo vamos a graficar completamente para que vean el cambio. Es decir, como no hay cambios en Y no depende del precio de X, pues ahí se queda. Pero X sí cambió. Y las utilidades también. Ya sacaron ustedes cuánto vale la utilidad 1 y cuánto vale la utilidad 2.
¿cierto? Bueno, lo que queremos medir es la distancia entre x1 y x2. Esta distancia es el efecto total. Y es lo que vamos a descomponer en el efecto sustitución y en el efecto renta. Es decir, la distancia, aquí voy a borrarle los subíndices, entre x inicial y x final. ¿Sale? Esa distancia la vamos a medir. Ese es el efecto total. Es decir, el efecto total de x es igual a la situación final menos la situación inicial. Y el efecto total de y es igual a la situación final menos la situación inicial. ¿Cuál es la demanda final de x? $800. 800. ¿Y la inicial? 200. ¿Cuál es el efecto total? 600. 600. 600. Es decir, esta distancia, este efecto total es igual a 600 para el caso que estamos analizando. ¿Cuál es la demanda final de y? 100 y la inicial 100. ¿Cuál es el efecto total? 0. 0, ¿no? Es decir, y se quedó constante, lo que está reflejando que nos vamos a mantener aquí. Y no cambió, y se mantiene constante, ¿vale? Bueno, ya calculamos el efecto total. Ahora vamos a calcular las pendientes de las rectas presupuestarias en la situación inicial y en la situación final. Es decir, ¿cuál es la pendiente aquí? Y cuál es la pendiente aquí. ¿Ok? Entonces, situación inicial. Ay, lo lamento. Situación inicial. Vale, entonces tenemos que la restricción presupuestaria inicial, ¿vale? Sería 4x más 4y es igual a 200. Dime. Aquí en efecto total de Y no sería Y inicial y puso X inicial. Ah, perdóneme usted. Sí, tengo un poco de dislexia. De dislexia de pizarrón. Y eso lo saben ya todos mis alumnos. Es decir, a veces se me van las letras, a veces olvido letras, etc. Si me van corrigiendo no me enojo, ¿eh? Muchas gracias, querida. Bueno, les decía. Entonces, la restricción presupuestaria inicial sería esta, es decir, que nosotros tendríamos ¿vale? La pendiente la derivada de y respecto a la derivada de x para la restricción presupuestaria inicial sería igual a menos px inicial sobre py inicial, que es la misma porque no cambia. Y esto es igual a, ¿cuánto? -1. Menos 1, gracias. Y por supuesto los puntos de esquina. Tenemos dos puntos de esquina, ¿no? Ok. En el eje de X, en donde corta. Y en el eje de Y, en donde corta. 300,300. 300,0, ¿no? ¿Será? Puntos de esquina. Y el otro es 0,300, ¿cierto?
Confírmenme. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Situación final. Situación final. Entonces, en la primera la pendiente era -1 y en la siguiente es situación final. Tendríamos la restricción presupuestaria final y esto es igual a X más 4Y igual a 1200 y esto se refleja en que la pendiente supongan que esto es una F, porque mis F son manos escritas y es ahí final, ¿vale? Es igual a menos PX final sobre PY final. Al final la de PX y PY es la misma, ¿cierto? Y esto es igual a... ¿Cuál es la pendiente final? -1/4. -1/4. Gracias. Puntos de esquina. Tendremos 1200,0 y 0,300. 1200,0 y 0,300. Es decir, lo que tenemos es ya esta estructura, es decir, sabemos aquí sabemos que era 300,0 y luego fue 1200,0, ¿cierto? Y no solo eso, sino que también la estructura de las pendientes. Esta pendiente es -1/4 y esta pendiente es -1. ¿Sale? Ya estamos dibujando en nuestra mente la restricción presupuestaria, la evolución. Ya incluso la pueden ustedes dibujar, ya lo tienen aquí completo. ¿Sale? Entonces ya dibujen exactamente esta situación con las dos curvas de utilidad. ¿Ok? Pónganlas en GeoGebra, dibújenla y pásenme por favor una copia para ponerla aquí. ¿Okay? Ya tenemos entonces todos los puntos necesarios para saber cuál fue el efecto total, cuál fue el incremento, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que vamos a hacer es trabajar con el efecto sustitución y el efecto renta de Slawski. ¿Ok? Ok. El efecto renta y el efecto sustitución, perdón, de Slawski. ¿Vale? Ahora bien, para hacer eso necesitamos incluir o descomponer el efecto total. El efecto total va a ser igual al efecto renta más el efecto sustitución. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Vale? Y lo que necesitamos también entender es que para utilizar Slawski, lo que vamos a hacer es calcular la variación de la renta, ¿vale? Necesaria para que a los precios finales, la cesta inicial sea asequible. Es decir, ¿sale? Ahora imagínense una tercera recta. En esta. Imagínense una tercera recta. Esta es la situación final. Situación inicial y esta es la situación final, ¿cierto? Ahora, lo que yo voy a hacer es
dibujar una recta imaginaria con la misma pendiente de la situación final, pero que pase por la curva de utilidad de la situación inicial. Déjenme ver si tengo por aquí una regla que me ayude. Es decir, por acá. Vamos a dibujar una recta imaginaria. Uy, no, déjenme aquí ver si lo puedo deshacer. Que sea paralela. Estoy haciendo el ojo de buen cubero, ¿eh? Ustedes lo vamos a nosotros a hacer después. ¿Vale? Paralela a la recta final. Vean cómo es paralela a la recta final, pero que pase por la curva de utilidad inicial. Es decir, más o menos me imagino que va a pasar por aquí. ¿Sale? Ok. Vamos a calcular este punto. ¿Sale? Ese punto es imaginario, o bueno, eso es un punto teórico, digámoslo así. Y lo que nos va a mostrar, o lo que vamos a obtener de ahí, ¿vale? Le vamos a llamar XS, que vamos a tener la descomposición del efecto renta y el efecto sustitución, midiendo las distancias entre la situación inicial y Slowski y la situación final y Slowski. A eso se referían sus compañeros cuando decían, bueno, y ahora movemos, y ahora jalamos, y ahora pivoteamos, ¿vale? Lo primero que hay que entender es cuál fue el efecto directo de... ¿cuál fue el efecto directo del incremento o la disminución del precio? Bueno, aquí hubo un efecto en el que pudimos alcanzar una mejor curva de utilidad. Perfecto, tenemos el efecto total, 600 es el cambio. Bueno, ahora lo que hay que imaginarlos es que vamos a calcular la renta necesaria para alcanzar la curva de utilidad, ¿sale? Inicial, es decir, para alcanzar una cesta de bienes y servicios que sea indiferente a la cesta inicial. Es decir, que sea tangente con la curva de utilidad inicial. Al encontrar ese punto, vamos a poder dividir efecto renta y efecto sustitución. ¿Vale? Bueno, pero sí es un proceso largo, así que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ok? Con estos precios y ya digamos con estos datos que hemos estado trabajando, lo que yo quisiera que me entregaran hoy, al ratito si quieren, por supuesto es la nota completa con la gráfica. Ya la pueden calcular en GeoGebra. Eso ya no les tendría que tener problema. Donde tengamos Y y X y tengamos en la misma gráfica rectas presupuestarias y utilidades, puntos de esquina, 1, 2, 3 puntos de esquina, rectas presupuestarias y utilidades, utilidad 1 y utilidad 2. Eso ya lo pueden hacer porque ya tenemos todos esos datos. Yo nada más quiero que lo vacíen en GeoGebra y obtengan la gráfica. Recuerden, un punto óptimo no es óptimo si no está reflejada la restricción presupuestaria y la utilidad donde hace tangencia. Y acá tenemos tanto las restricciones presupuestarias como la utilidad. ¿Sale? Así es que si son tan amables de pasarme la nota como evidencia 1, incluido el gráfico. Tienen hasta hoy, hasta las 23:59 para enviarlo, por favor. Con la nota, querido Antonio, si eres tan amable, querido. Ok. Ya por ahí Antonio envió el gráfico con toda la nota que hicimos hoy. Se va a llamar evidencia 1, E1, B8 y sus iniciales ya lo saben, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta acá porque para sacar efecto sustitución y efecto renta sí vamos a tardarnos un rato, lo vamos a ver el viernes. Y terminamos con la exposición de sus compañeros el próximo viernes si nos da tiempo. Entonces, iniciamos primero con el ejercicio y después nos vamos con la presentación. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
¿Todo bien? Gracias, Marcos. Gracias, Silvana. Bueno, nos vemos el viernes. Cuídense todos. Mañana coman también.